Buenos días, mis hermanos, y que el Señor los bendiga. Nos habla la epístola a los tesalonicenses de cómo el apóstol Pablo llegó a esa iglesia a predicar el evangelio en medio de gran oposición y gran tribulación. No fue nada fácil, hermano. Eh, una población pagana bajo la cultura romana. Eh, no fue nada difícil, no fue nada fácil para el apóstol y quienes le acompañaban predicar el evangelio en aquel lugar. Y, y en esta mañana el apóstol Pablo habla de las características de su predicación, hermano, de su predicación. Y en el verso 5 dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras. Las palabras lisonjeras, hermanas, son cuando se adula a las personas. Salamería también. Y él no llevó un evangelio para agradar a la gente. Y esto es importante, hermano, porque muchas veces nosotros escuchamos a diversos predicadores y los predicadores, un guerrero de Dios, una guerrera de Dios. Y son palabras lisonjeras que lo único que pretenden es sacar provecho. Y lo peor, hermano, nos agrada. Nos agrada. La palabra del Señor dice, a lo vil y a lo necio escogió Dios, a la hez del mundo. Y usted nunca debe perder de vista esa premisa, hermano. Está aquí por misericordia de Dios. Dios escogió a Israel tal como les dice, no por ser la mejor ni la más grande nación del mundo, sino exactamente al revés, hermano, por ser la más insignificante, para que la gloria sea de Él. Siempre que nosotros escuchamos al apóstata, nos hablará con lisonjas, nos adulará, nos pondrá títulos y tratará de elevarnos nuestra autoestima, hermano. Sin embargo, aquí es tan claro cuando dice, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Y cuando habla de encubrir avaricia, hermano, habla del propósito del apóstata. El apóstata lo adula, habla bien de usted y lo único que pretende es sacar provecho. Como la mayoría, hermano, grandes ministerios, grandes predicadores, multitudes los escuchan y lo único que hacen es elogiar a la gente, ocupan términos como las princesas del reino y cosas por el estilo, que es tan evidente, hermano. Es tan evidente su lenguaje, pero lamentablemente a la carne le agrada. También las palabras engañadoras de este tipo puede ser, hermano, cuando a nosotros nos colocan como víctimas del pecado, como pobrecitos que no queríamos hacer eso, pero el diablo nos engañó y fuimos presa, y nos coloca prácticamente como unas pobres víctimas. Y lloramos tanto, hermano, cuando si has hecho maldad y si has pecado y te has enterrado hasta el cuello en la maldad, es porque te agradó, hermano. ¿Quién va a ir a un lugar que no le agrade, hermano, y va a permanecer ahí? Por lo tanto, no somos víctimas, hermano. Somos pecadores. Y es lo que el Espíritu Santo nos dice, y no encubrimos avaricia, porque ellos, los predicadores falsos, lo único que pretenden siempre, hermano, es sacar fama, ser idolatrados, conseguir dinero, hermano, tener un nombre, como lo dice el verso 6 respecto al sentimiento del apóstol Pablo, dice, ni buscamos gloria de los hombres,
Él no fue a buscar gloria, hermano, él no fue a buscar fama, él no fue a ser popular. Él era un ministro de Dios y fue a entregar el mensaje de Dios. Y es necesario que el ministro sea hallado fiel, hermano, y entregar el mensaje tal como el Señor lo ha dado, sin intentar arreglarlo para hacerlo más aceptable. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ellos podían haber pedido a los hermanos que les rindieran, por decirlo así, cierto culto, hermano, en cuanto a aportarles con dinero. Tenían el derecho a hacerlo, hermano. Tenían el derecho a hacerlo. Dice, aunque podíamos se los carga como apóstoles de Cristo. Porque no es poca cosa, hermano, que alguien te traiga el evangelio del Señor. Y lo que usted pueda aportar para el ministro del Señor no es comparable con lo que le entrega. Pero el buen ministro, no aquel que le encubre la palabra para sacar provecho. Por el contrario, ¿qué hizo el apóstol, hermano, cuando estuvo con los hermanos predicando en esos lugares? Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y quiero ver una cosa aquí, hermano. Primero dice, nunca usamos de palabras lisonjeras. Nunca vinieron con adulaciones, ni palabras lindas, ni las princesas del reino, ni la niña de los ojos de Dios, y un lenguaje parecido. Y se lo digo con plena claridad para que cuando lo escuche sepa discernirlo, hermano. Pero luego dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. O sea, tampoco se trata de que un predicador se pare arriba de un púlpito, hermano, en una esquina y se largue a insultar a medio mundo. Como vemos que algunos interpretan eso y creen que pueden ofender como se le dé la gana a la congregación. No, hermano, la palabra del Señor se debe hablar tal como es, sin utilizar palabras lisonjeras, pero tiernos como una nodriza que cuida a sus propios hijos. ¿Y por qué la palabra ocupa la palabra nodriza, hermano? Porque la nodriza es una profesora. La nodriza es alguien que educa, alguien que cuida a un niño para enseñarle. Por lo tanto, tampoco se trata de algunas madres que tenemos lamentablemente en medio del pueblo de Dios, que le toleran todo a sus hijos, hermano. No tienen ningún respeto. La madre no les llama la atención porque los ama, dice. Mas la palabra del Señor dice en Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y por eso no utiliza el término simplemente como una madre, porque hay muchas madres que no saben ser madres, hermano. Una madre tiene que ser una nodriza. Y le vuelvo a repetir el proverbio de Dios, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y el apóstol Pablo cuando estuvo, si bien es cierto, no fue con palabras lisonjeras, pero fue con ternura para enseñarles, para corregirlos, para decirles lo que era correcto, como que eran sus hijos, hermano, pero con corrección. Hoy día nuestros hijos no tienen respeto ni siquiera cuando van a la iglesia. Si se hace un culto familiar, no tienen ningún respeto. Si se pide la oración en la mesa por los alimentos, ellos no se están tranquilos, no tienen ningún temor de Dios. Es que son niños, es que son adolescentes, y los justificamos, hermano. Pues aquí está diciendo el Señor, como la nodriza que cuida a sus propios hijos. Tienes que enseñarlos, hermano. Y por eso esta palabra va para todos, hermano. Y luego agrega el apóstol, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros
no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Y esto nos va a enseñar algo, hermano. El apóstol Pablo en aquel tiempo le entregó el Evangelio a Tesalónica, y luego los hermanos, ellos entregaron el Evangelio, y el apóstol Pablo se agradó de ellos porque dijo, donde yo llegaba no tenía necesidad de hablar porque ustedes ya habían predicado. Y para eso el Señor le ha entregado a usted el Evangelio, para que usted también lo entregue, y por eso también nos habla. No ocupe palabras lisonjeras. Mire, dígale que el Señor murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para pagar por sus pecados. Pero no derramó su sangre para que usted tenga un título universitario. ¿Cree que Él descendió del cielo y derramó su sangre para que usted pueda comprarse una casa? Pero muchas veces ese es el evangelio que predicamos, el evangelio de bienes temporales. O queremos llevar a nuestros hijos con engaño a la iglesia. Mientras tenga potestad sobre ellos, debes llevarlos como la nodriza. Yo recuerdo cuando era niño, hermano, estábamos en el colegio y estaba la profesora. Cuando ella entraba a la sala, todos teníamos que ponernos de pie al lado de nuestro pupitre, al lado del banco que ocupamos, todos en silencio. La profesora llegaba, dejaba el libro de clase sobre el mesón y decía, buenos días, niños. Y los 30, los 35, a una, buenos días, señorita. Tomen asiento. Y recién nos sentábamos. Había orden, había disciplina, había enseñanza, había respeto, había temor. Pero todas esas cosas se han perdido. Alguien dijo por ahí, es que los niños han cambiado. No, hermano, no son los niños los que han cambiado. Son los padres los que no hacen su labor, los que no cumplen su labor. Si tú tienes un hijo bien criado en tu casa, bien disciplinado en el temor de Dios, obediente, la profesora te va a dar las gracias y va a decir, este niño es diferente. Por eso el Señor le dé de su gracia. Y luego en el verso 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicábamos el Evangelio. Cuando el apóstol Pablo llegó a esos lugares, hermano, tenía que sustentarse, tenía que comer, tenía que pagar sus gastos. Él podía y tenía el derecho a hacer una carga para los hermanos, pero no quiso ser gravoso y él trabajó. Él trabajaba de día y de noche para sostenerse y poder anunciar el Evangelio. Muchos creemos, hermano, que la iglesia tiene que hacerse cargo de nuestras necesidades. Muchos creen que la iglesia es una especie de club social en el cual deben financiarme mis problemas. Y aquí la palabra del Señor dice que aún el apóstol, él tenía los derechos de un apóstol, hermano. Él podía demandarle a la iglesia que lo sustentara. Sin embargo, para no ser gravoso a la iglesia, para no ser gravoso a la iglesia. Mire, cuando se constituyó la iglesia en Jerusalén, había muchas viudas, hermano. Y de pronto los fondos que tenía la iglesia para solventar la ayuda a los pobres no alcanzaba. Y el Espíritu Santo, por los apóstoles, reprendió a la iglesia. Y dijo lo siguiente, recibirán ayuda solamente las que son viudas, pero los que tengan hijos y los que tengan familia, la familia, encárguese de ellos para que no les sean una carga a la iglesia. La palabra parece dura en esta hora, hermano. Pero yo no los quiero engañar. No va a venir usted a la iglesia a recibir una ayuda social. Aquí vemos al apóstol Pablo, aun cuando él tenía el derecho a ser mantenido por la iglesia, sin embargo, él trabajaba día y noche y en los tiempos libres que podía tener,
predicaba el evangelio para no hacerle carga a la iglesia y él tenía el derecho. Por eso el Señor nos ayuda, hermano. Yo le estoy enseñando el evangelio tal como es. Alguien dirá, entonces no me conviene. A mí me dijeron que aquí ayudaban. Sí, hermano, pero no es el propósito. Algunos dicen que lástima, una persona tuvo unos problemas, me enteré yo, pero en esta iglesia no ayudan. Ellos no han entendido nada, hermano. Porque si él sabe de la necesidad de su hermano, haga conforme a lo que Dios colocó en su corazón. ¿Y qué colocó? El saber de la necesidad de su hermano. Trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Y ahora habla, hermano, de su propia conducta. Una conducta irreprochable. Ellos predicaban el evangelio y nadie tenía nada que decir de ellos. Nadie podía decir nada de la conducta de ellos. Ellos eran santos, hermanos. Y el Señor nos llama a santidad, hermano. A una conducta honesta, correcta, justa. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno. Exhortar, hermano, significa pedir a una persona, ya sea con ruegos o con razones, pero con autoridad, un modo de conducta. Usted tiene un ministerio en su casa, hermano, hermana, porque el Señor a nosotros nos habla. El gran problema de la crisis que tenemos en nuestra sociedad es porque se han dejado todos estos mandamientos de Dios de lado, aún en la iglesia del Señor. Como el padre a sus hijos. O sea, es una obligación, hermano, es un deber natural. El apóstol lo dice así, así como también sabe de qué modo, como el padre a sus hijos. Y muchas veces el hijo no tiene ningún respeto por el padre. Y muchas veces el padre, en vez de sentarse y exhortarlo duramente y luego consolarlo, hermano, todo lo contrario, un garabato y solucionar el problema. Un golpe sin razón. Y aquí la palabra del Señor dice, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Usted tiene una autoridad que ejercer, hermano, y un día dará cuenta de esa autoridad. Porque alguien dirá, bueno, esto se lo dirán a los pastores que predican. No, hermano, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Hermano, andar como es digno de Dios. Una vida integral. Andar como es digno de Dios, que nos ha llamado a su reino. Vamos a participar del reino milenial, hermano, aun cuando ya somos parte del reino. Pero en aquel día serás llamado al reino milenial y a su presencia. En esa dirección vas, hermano. Y así debes comportarte, con esa dignidad. Y es lo que nos dice la palabra del Señor en esta hora. Pero quiero terminar mis expresiones, hermano, de la siguiente manera. Tenemos del versículo 5 al versículo 12 en esta hora. Y esto es palabra de Dios. Estas palabras fueron escritas aquí por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hermano, usted puede leerlas sabiendo con certeza que es Dios el que las escribió. Es Dios el que la escribió. Y la escribió de sí mismo, hermano. Uno dirá, sí, pero esto lo escribió el apóstol Pablo. Sí, pero el apóstol Pablo era un ministro de Dios, un esclavo del Señor. Por lo tanto, usted puede considerar estas palabras
Y al escucharlas, escuchar lo que Dios está diciendo de Él mismo, de ese que murió en el Calvario de la cruz, hablarla en primera persona. ¿Y qué nos dice Él? Que cuando nos trajo el Evangelio en medio de gran tribulación y oposición, y usted sabe que Él fue en gran tribulación, afligido, y en gran oposición de la iglesia dominante, de los gentiles y de todo el pueblo y de las autoridades, Él entregó el Evangelio. Sin embargo, en medio de esa oposición, Jesús nunca usó de palabras lisonjeras. Nunca buscó un propósito de ganar dinero, ni tampoco buscó gloria de hombres. Hermano, muchas veces somos tan motivados por nuestra mente a querer hacer cosas y las justificamos diciendo para la gloria de Dios. Pues quiero que sepas que Jesús no busca gloria de hombres, no le interesan, ni de vosotros, ni de otros. Evangelio de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 5, el verso 41, dice claramente, gloria de los hombres no recibo. ¿Qué piensas que le puedes dar? Hermano, ¿qué piensas que les puedes dar? ¿Qué puede recibir de ti? ¿Crees que le puedes servir a él como si él tuviera necesidad? ¿Alguna cosa de las que tú hagas cubrirá alguna necesidad de él? Pero nos metemos aquí en la mente como que, bueno, yo estoy trabajando para su gloria. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podía. ¿O acaso él no era digno de todo honor y de toda gloria? ¿No era el rey y señor de todas las cosas? Hermano, en algún momento le dice Pilatos, ¿eres rey? ¿Eres tú rey? Y le pregunto yo, hermano, ¿él era rey? Pero él dijo, sí, dijo, pero mi reino no es de este mundo. Porque no le interesa, hermano. Este mundo va a pasar, este mundo dejará de ser. Mi reino no es de este mundo. Porque si fuera así, yo tendría súbditos que me defenderían. Con todo, dijo, mi padre ha puesto a mi disposición 12 legiones de ángeles. Y yo levanto el dedo y ustedes todos se van al infierno. Pero él no busca gloria de hombre. Él tiene su propia gloria. Él tiene su propia gloria. Una gloria eterna. Él te trajo un evangelio de salvación para librarte de la condenación. Y a pesar de eso, los hombres no lo trataron bien. Y él dice, pero fui tierno entre vosotros. Fui tierno, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y está hablando de él. ¿O no te acuerdas que en el Evangelio de Juan dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Quién más tierno que él, hermano? Hay una anécdota, hermano, que cuenta que se quemó un pastizal inmenso y cuando estaban sacando el pasto quemado, encontraron una gallina con sus alas abiertas, chamuscada, hermano, muerta. Y cuando la removieron, aún quedaban algunos polluelos con vida debajo de las alas. El instinto de ese animalito
lo hizo extender sus manos y soportar todo el fuego para librar a sus hijos. En el Calvario de la cruz, cuando se disipó el fuego de la ira de Dios, ahí debajo, cuando las tinieblas se disiparon, Cristo Jesús estaba destruido por el fuego de la ira de su Padre. Y debajo de sus alas estabas tú y yo, salvados a precio de su vida. Y Él no vino a buscar gloria de hombres. Él no vino a buscar dinero. Él no vino a hablarte con palabras lisonjeras ni salameras. Él vino a descubrir tu pecado y tu maldad para que alcanzaras misericordia. Bienaventurado el hombre que recibe el perdón del Señor, hermano. Y eso es lo que la palabra nos habla. Tan grande es mi afecto por vosotros, que hubiera querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Pues el apóstol Pablo dice esto, más Cristo entregó su vida, hermano. Entregó su vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y está hablando en plural, porque está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Nunca fue carga él, hermano. Nunca fue carga. Nunca fue carga. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y en esa manera les prediqué el Evangelio. Les predicó el Evangelio, trabajando de día y de noche. De día y de noche. Adelgazó en la carne, hermano. Adelgazó en la carne. Durmiendo mal. Comiendo mal. Teniendo necesidades tan grandes, hermano, que cuando estaba colgando en el Calvario de la cruz, con sus pies y sus manos atravesadas, él estaba en esta posición, hermano, y miró su cuerpo. ¿Y sabe qué dijo? Contar puedo todos mis huesos. Sin embargo, muchas veces creemos que el Evangelio es para enriquecerse, el abominable Evangelio de la prosperidad. Y en esta mañana el Señor ha venido a hablarnos de este Evangelio maravilloso, el cual debemos amar no por su aspecto, sino por el significado maravilloso que Él tiene. Y también predicarlo. Y también predicarlo. Vosotros sois testigos cuán justa e irreprensiblemente se comportó con nosotros, hermano. Él nunca pecó. Él nunca pecó. Ahora, difícil tarea para nosotros, hermanos, el querer imitar esto, pero Él nos manda que prediquemos el Evangelio en estas condiciones. Este Evangelio verdadero, y no uno lleno de lisonjas, ni con propósitos de prosperidad material. A veces vamos en el Evangelio simplemente por tener un mejor pasar ahora. Aunque le voy a decir una cosa, si usted camina en este Evangelio, sí tendrá un mejor pasar. Porque miserable sería tu vida si no estuvieras en este camino. Pero te espera una vida mejor. Dios mejora la presente, dice el poeta. Y vive Dios que la mejora. ¿Por qué? Porque en medio de las tribulaciones Él ha puesto una tremenda esperanza en nuestros corazones, como lo declara la palabra del Señor. Así que como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
¿O acaso cuando Él se fue no dijo, me voy, pero os conviene que yo me vaya y os mandaré al Consolador? Aquí está la obra de la Trinidad, hermano. Y en definitiva dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, y os llamó a su reino. Te salvó, hermano, y ahora te llama a su reino. Uno de estos días la iglesia del Señor será arrebatada antes de la gran tribulación. Luego habrán 7 años de tribulación, cual nunca lo hubo sobre la faz de la tierra, ni lo habrá. Y después del 7.º año, hermano, entonces Cristo descenderá del cielo, establecerá su reino y te llamará a ti, hermano, y a su presencia. Lo verás a él cara a cara, como él es. Y esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, ¿qué importan los padecimientos que podamos tener a causa de la predicación del Evangelio? Porque a vosotros os es dado no solo que creáis, sino que padezcáis por causa del Evangelio. Padecer por causa del Evangelio es un privilegio, hermano. Y a pocos les es concedido. Mas Dios contigo ha tenido misericordia. Así que Dios bendiga su palabra y pueda tener una mejor perspectiva de lo que es el Evangelio. Del Evangelio. El Señor viene, hermano. Habrá un renacer glorioso del Evangelio en el mundo. Pero no piense en templos, en propiedades, en televisión. Hermano, esto es espiritual. Mírelo ahora en el apóstol Pablo. Viene saliendo de la cárcel. Lo soltaron en Filipo y viene aquí a Tesalónica y se encuentra con gran oposición y gran tribulación. Tiene que volver a salir arrancando. Sin embargo, él está cumpliendo una encomienda divina. Hermano, como decía la escuela dominical pasada, el Señor te ha tenido por fiel y te ha encomendado el Evangelio. Lo ha puesto en tus manos. Te ha hecho responsable. Por lo tanto, en esta mañana, ojalá pueda entender un poquito más el Evangelio y pueda identificar con más facilidad al apóstata, al mentiroso. Voy a leer unas expresiones que salen en Proverbios acerca de las falsas doctrinas y de los apóstatas, hermano. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Y te habla de las palabras lisonjeras que te hablan los falsos predicadores. Los falsos predicadores. Dice la palabra del Señor. El hombre malo lisonjea a su prójimo. Y le voy a decir algo. Cuando usted escuche a un hermano y le fue agradable su predicación, espiritualmente hablando, se sintió tocado por el Señor, no se acerque a él al momento de despedirse para decirle al oído, qué hermoso predica usted. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Es como una trampa, hermano. Piensa que su hermano es débil y capaz que se le suba el ego y pierda la gracia por una palabra. Si el hermano ha predicado hermoso y ha llegado a lo profundo de su corazón, siempre que predicamos, luego dice, y ahora daremos gracias. Y ahí dé gracias al que tiene que darle las gracias. Su hermano, un simple parlante utilizado por Dios. La gloria es de Él. La gloria es toda de Él. Ningún evangelista más grande que Jesucristo. Ninguno más extraordinario y glorioso. Ninguno más tierno. Ninguno más tierno que Él. Nadie como Él. Por lo tanto, a Él sea toda honra y gloria, ahora y para siempre. Que el Señor nos bendiga y vamos ahora a rogar la bendición
al Señor. Esta tarde, hermanos, a las 17:30 hay un servicio para los jóvenes. A las 4:30 que se conecten todos los jóvenes. No habrá escuela dominical para los más niños, pero sí para los jóvenes a las 17:30. A las 4:30 se les enviará el link para que tengan a bien conectarse y recibir la enseñanza de la palabra del Señor. El Señor les bendiga. Nos vemos el día martes a las 20 horas con la ayuda del Señor. Y cuando sea menester, hermano, predique el Evangelio. Cumpla su ministerio. Incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, gracias le damos en esta hora por haber compartido, Señor, en todas las clases su palabra. Gracias, Señor. Y gracias por entender un poco más el Evangelio, Señor, y que nuestros ojos sean abiertos, nuestro entendimiento sea más amplio, Señor, y podamos comprender su verdad. Y ayúdenos, Señor, a cumplirlo, no buscando algún beneficio temporal, no adulando a la gente, hablando lisonja, ni buscando gloria de hombres, ni puestos, ni nada, Señor, sino que andando en forma correcta, entendiendo que usted nos ha llamado a su reino y su gloria. Gracias, Señor. Bendiga a sus hijos, sane a nuestros enfermos, guarde a nuestros pequeños, tenga de ellos misericordia. También le rogamos por el servicio de esta tarde, sea lleno de su gracia. Se lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.